Mateo 22. Jesús responde y hace preguntas difíciles. A. La parábola de la fiesta de bodas. 1:1-3. La primera invitación es rechazada. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. A. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Jesús continuó explicando a los líderes religiosos y a las multitudes que escuchaban el peligro de rechazarlo. B. Un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Una boda era, y a menudo es hoy en día, el evento social más significativo en la vida de una persona. La boda de un príncipe sería un evento espectacular, y una invitación normalmente sería valorada. Y esta parábola es similar en muchos aspectos a la que se encuentra en Lucas 14, 15-24. Sin embargo, las diferencias entre las dos parábolas son aún más evidentes. La mayoría de los predicadores usarán una buena historia más de una vez, y en diferentes formas para adecuarlas a diferentes contextos, y no hay improbabilidad en que Jesús haga lo mismo. Franz. C. Mas estos no quisieron venir. Parece extraño que los invitados rechazaran una invitación a una boda real. Esto ilustra el principio de que no hay una razón lógica para rechazar los buenos dones de Dios. 2:4-7. La segunda invitación es rechazada y el rey reacciona. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo él, rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Decid a los convidados: He aquí, he preparado. El rey insistió en hacer la invitación lo más atractiva posible. Realmente quería que esos invitados vinieran. Y Barclay dice que cuando un gran evento se llevaba a cabo en la cultura judía de aquel tiempo, la gente era invitada pero sin un tiempo establecido. En el día apropiado, cuando el anfitrión estaba listo para recibir a los invitados, enviaban mensajeros para avisar que todo estaba listo y que era tiempo de venir al banquete. 2. Entonces, el rey en esta parábola había enviado sus invitaciones hace mucho tiempo atrás, pero no fue hasta que todo estuvo preparado que la convocatoria final fue emitida, rechazada insultantemente. Barclay. 3. Todo está dispuesto es el mensaje del Evangelio. Tú no vienes al banquete de Dios y preparas tu propia comida. Él ha dejado todo listo para ti, tú vienes a recibir. B. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. La reacción de los invitados no tenía sentido, pero da una descripción precisa de la reacción de muchos al Evangelio. Muchos no hicieron caso, otros regresan a sus negocios. Y el rebelde parecía decir: dejen que el rey haga lo que quiera con sus bueyes y sus lechones. Yo voy a cuidar de mi granja o atender mi mercancía. Spurgeon. C. Se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. El rey con todo derecho trajo juicio sobre los infractores. No solo rechazaron su invitación, sino que asesinaron a sus mensajeros. Y esta era una profecía de lo que le sucedería a Jerusalén, la ciudad cuyos líderes religiosos rechazaron tan fuertemente a Jesús y su evangelio. 3:8-10. La tercera invitación. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Llamad a las bodas a cuantos halléis. El rey estaba decidido a no tener un salón de banquetes vacío, así que fueron invitados todos los que escucharan. B. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Cuando la primera y segunda invitaciones fueron rechazadas tan dramáticamente, la tercera invitación fue hecha más abiertamente. Todos fueron invitados, fueran malos o buenos.
Y, en este sentido, podemos decir que esta es una parábola sobre la gracia. Los que fueron invitados y los que vinieron no merecían la invitación, mucho menos el banquete de bodas. 4, 11-14, el hombre que no estaba vestido de boda. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Y entró el rey para ver a los convidados. El rey examinó cuidadosamente a sus invitados para ver si todos vestían las prendas que por costumbre eran ofrecidas a los que asistían al banquete de bodas. B. Un hombre que no estaba vestido de boda. El hombre sin vestido sobresalió por su diferencia. Él vino vestido inapropiadamente y el rey se dio cuenta. Y existe un debate entre los comentaristas sobre si era costumbre que un rey o un noble ofreciera a sus invitados una prenda para vestir en tal ocasión especial. Parece haber habido alguna tradición de esto entre los griegos, pero no hay evidencia de la práctica en los días de Jesús. 2. Aparte de quien suministró las prendas apropiadas, el hombre estaba claramente fuera de lugar. ¿Es apropiado ir a semejante banquete en tus peores ropas? En los abrigos de cuero, en trapos andrajosos y los sayos inmundos del viejo y miserable Adán. 3. Él vino porque fue invitado, pero solo vino en apariencia. El banquete fue hecho con la intención de honrar al hijo del rey, pero este hombre no tenía la intención. Estaba dispuesto a comer las cosas buenas puestas delante de él, pero en su corazón no había amor ni por el rey ni por su hijo amado. Spurgeon. 4. Mas él enmudeció, estaba amordazado o tenía puesto un ronzal, es decir, se mantuvo quieto, como si tuviera una brida o ronzal en su boca. Esta es la importancia de la palabra griega aquí utilizada. Echadle en las tinieblas de afuera, el hombre que hizo como quiso en el banquete de bodas, en lugar de honrar al rey y conformarse a sus expectativas, sufrió un terrible destino. Y él había, por sus acciones, si no con palabras, dicho, soy un hombre libre y haré lo que quiera. Así que el rey dijo a los que servían, atadle. Amárrenlo, que nunca vuelva a ser libre. Él había actuado demasiado libre con las cosas santas, había insultado activamente al rey. Spurgeon. 2. Esta parábola demuestra que los que son indiferentes al Evangelio, los que antagonizan contra el Evangelio y los que no son cambiados por el Evangelio comparten el mismo destino. Ninguno de ellos disfrutó del banquete del rey. D. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta declaración de Jesús, en este contexto, toca el gran trabajo que hacen juntas las decisiones del hombre y la elección de Dios. ¿Por qué ellos no fueron al banquete de bodas? Porque rechazaron la invitación. ¿Por qué no fueron al banquete de bodas? Porque fueron llamados, pero no escogidos. D. Una pregunta de los fariseos. 1, 15-17. Después de una introducción halagadora, los fariseos le hacen a Jesús una pregunta problemática. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Aquí los fariseos y los herodianos trabajaron juntos. Esto era evidencia de su gran odio hacia Jesús, porque estuvieron dispuestos a dejar de lado sus propias diferencias con tal de unirse contra Jesús. Y, los herodianos. El nombre de este partido probablemente se originó en una especie de adoración heroica para Herodes el Grande. Bros. 2. Jesús había estado acusando y exponiendo directamente a los líderes religiosos. Ahora contraatacan. Ahora vemos a los líderes judíos lanzar su contraataque, y lo hacen dirigiendo a Jesús preguntas cuidadosamente formuladas. Barclay.
B. Sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Su conspiración los llevó a acercarse a Jesús con halagos. Ellos esperaban que él fuera inseguro o lo suficientemente necio como para impresionarse con sus alabanzas vacías. Y aquí hay un guante justo, puesto sobre una mano repugnante. Trap. 2. El cumplido, además de ser traicionero, era ofensivo, insinuando que Jesús era un simplón descuidado que se descubriría solo, y un hombre vano que podía ser halagado. Bruce. ¿Se es lícito dar tributo a César o no? El dilema de Jesús con esta pregunta era simple. Si decía que los impuestos deberían ser pagados, podía ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, volviéndose impopular entre el pueblo judío. Si decía que los impuestos no deberían ser pagados, se hacía a sí mismo enemigo de Roma. Y lícito no se refiere a la ley romana, no había duda de eso, sino a la ley de Dios. ¿Es lícito para el pueblo de Dios expresar lealtad a un emperador pagano? Franz. 2. Barclay afirma que había 3 impuestos regulares. Estaba el impuesto del suelo, el cual era el 10% de impuesto de la producción de grano y el 20% de impuesto del aceite y el vino. Estaba el impuesto sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos de un hombre. Y estaba el impuesto de capitación, pagado por todo hombre desde los 14 hasta los 65 años y toda mujer desde los 12 hasta los 65 años. Este impuesto era de 1 denario al año. 3. Este impuesto particular era el impuesto de capitación. Pagar este impuesto era la señal más obvia de sumisión a Roma. Los zelotes afirmaban que el impuesto de capitación era una insignia de esclavitud para los paganos que deshonraba a Dios. Carson. 2. 18 a 22, Jesús responde, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron 1 denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen, y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Una vez más, con su sabia respuesta, Jesús mostró que él estaba completamente en control. Reprendió la perversidad y la hipocresía de los fariseos y los herodianos. Dad, pues, a César lo que es de César. Jesús afirmó que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser obedientes al gobierno en cuestiones civiles y nacionales. Y Pedro lo dijo así, temed a Dios. Honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. 2. Todo cristiano tiene una doble ciudadanía. Es ciudadano del país en el que vive. A él le debe muchas cosas. Debe la seguridad contra los hombres sin ley que solo un gobierno establecido puede ofrecer. Debe todos los servicios públicos. Barclay. C. Y a Dios lo que es de Dios. Todos tienen la imagen de Dios impresa sobre ellos. Esto significa que pertenecemos a Dios, no al César, ni siquiera a nosotros mismos. Y, al tratarlos como distintos, Jesús dijo en efecto, el reino de Dios no es de este mundo. Es posible ser un verdadero ciudadano del reino y, sin embargo, someterse tranquilamente al gobierno civil de un potentado extranjero. Bruce. 2. Establece los límites, regula los derechos y distingue la jurisdicción de los 2 imperios del cielo y la tierra. La imagen de príncipes estampada en su moneda denota que las cosas temporales pertenecen a su gobierno. La imagen de Dios estampada en el alma denota que todas sus facultades y poderes pertenecen al Altísimo, y deben ser empleadas en su servicio. Clarke. 3. Si los judíos hubieran entregado a Dios lo debido, nunca habrían tenido que entregar nada a César. En los tiempos del Nuevo Testamento, nunca habrían soportado la opresión ocupante del Imperio Romano si hubieran sido obedientes a su pacto con Dios. C. Pregunta de los saduceos. 1.
23 a 28, los saduceos intentan ridiculizar la idea de la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? A. Los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran la versión antigua de los teólogos liberales modernos. Eran antisobrenaturalistas, solo aceptando los primeros 5 libros de Moisés como auténticos, e ignorando lo que estaba escrito en esos libros cuando les agradaba hacerlo. Y los saduceos no eran muchos en número, pero eran los ricos, los aristócratas y la clase gobernante. Barclay. 2. En el tiempo de Jesús, el judaísmo en su conjunto tenía diversos y sorprendentes puntos de vista sobre la muerte y lo que había después de ella. Carson. B. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. Los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta hipotética y ridícula, esperando demostrar que la idea de la resurrección era una tontería. Según Deuteronomio 25, 5-10, si un hombre casado moría sin hijos, era responsabilidad de su hermano fecundar a su viuda y entonces contar al hijo como descendiente del esposo fallecido. Los fariseos imaginaron circunstancias elaboradas en este sentido y plantearon la pregunta, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Y esta práctica de un cuñado que se casa con la viuda de su hermano se conoce como matrimonio levirato. El término proviene del latín lavir, que significa cuñado. Esta es la idea específica en la pregunta. Casar no es la palabra griega normal, sino un término técnico para el cumplimiento del deber levirato. Franz. 2. Probablemente, esta era una de las historias comunes que tenían la costumbre de contar para ridiculizar la resurrección. Spurgeon. 2. 29. La respuesta de Jesús: ustedes no conocen las Escrituras, y no conocen el poder de Dios. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Los saduceos conectaron sus ideas con un pasaje bíblico, pero no analizaron el pasaje correctamente. Estos hombres altamente entrenados estaban equivocados en su comprensión básica de la verdad bíblica. B. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios, su error se basó en 2 causas. Primero, no conocían las Escrituras, aunque pensaban que sí. Segundo, no conocían el poder de Dios, siendo básicamente antisobrenaturalistas. Esto era verdad acerca de ellos, a pesar de que la religión era su carrera y estaban altamente entrenados. Y ignorando las Escrituras, es posible que una persona tenga mucho conocimiento bíblico, y sin embargo no conozca fundamentalmente las Escrituras. Pablo más adelante le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. 2 Timoteo 1:13. Esto sugiere que la verdad bíblica tiene un patrón, una forma, que puede ser detectado por el corazón que discierne. También sugiere que uno puede perder este patrón, es por eso que se ordena retener. Los saduceos tenían conocimiento de la Biblia, pero no retuvieron la forma de las sanas palabras. Muchos hoy son como ellos en este aspecto. 2. Y el poder de Dios. Los saduceos negaban verdades sobrenaturales como la existencia de seres angelicales y la resurrección del cuerpo. Tenían una duda fundamental del poder de Dios para hacer más allá de lo que podían medir y entender en el mundo material. Muchos hoy son como los saduceos en este aspecto. 3. Si ustedes conocieran el poder de Dios, ustedes sabrían que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Si ustedes conocieran las Escrituras, sabrían que Dios resucitará a los muertos. Paul. 3. 30 a 33, Jesús responde, la vida de resurrección es diferente. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo,
¿Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Primero, Jesús les recordó que la vida en la resurrección es muy diferente de esta vida. No solo continúa este mundo y sus arreglos, sino que es una vida de un orden totalmente diferente. Y este pasaje ha hecho que muchos se pregunten si las relaciones de matrimonio aún existirán en el cielo, o si aquellos que son esposo y esposa en la tierra no tendrán una relación especial en el cielo. No se nos dice lo suficiente sobre la vida en el mundo más allá como para contestar con gran detalle, pero podemos entender algunos principios. Las relaciones familiares seguirán siendo conocidas en la vida en el mundo más allá. El hombre rico que Jesús describió en el más allá estaba consciente de sus relaciones familiares. Lucas 16, 27-28. La gloria del cielo será una relación y conexión con Dios que sobrepasa todo lo demás, incluyendo las relaciones familiares presentes. Apocalipsis 21, 22-23. 2. Si parece que la vida en la resurrección de la que Jesús habló aquí no incluye algunos de los placeres de la vida que conocemos en la tierra, es solo porque los placeres y satisfacciones del cielo superan por mucho lo que conocemos en la tierra. No podemos saber con certeza cómo será la vida en la gloria más allá, pero podemos saber con certeza que nadie se sentirá decepcionado con los arreglos. Apocalipsis 22, 1, 5. 3. Esta pregunta no es solamente teórica. Habrá muchos en el cielo que habrán tenido más de un cónyuge, por diferentes razones. Jesús aquí nos dice que el celo y la exclusión no tendrán parte en el cielo. 4. Esta comprensión bíblica del cielo es dramáticamente diferente de los sueños más sensuales del cielo, como los que se encuentran en la teología islámica y mormona. Mahoma, como profesó que él mismo tenía una licencia especial que le fue dada por Dios para conocer a las mujeres que quisiera y apartarlas cuando quisiera. Así le prometió a todos sus devotos y seguidores los mismos placeres carnales en la resurrección. B. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús aquí dijo que los ángeles de Dios en el cielo no se casan. Asumimos que esto incluye que no tienen relaciones sexuales. Y, el punto más obvio no debe ser descuidado, Jesús les dijo a los saduceos que los ángeles eran reales. De hecho, que Jesús haya usado a los ángeles tiene doble intención ya que los saduceos negaban su existencia. Carson. 2. Los ángeles son representados consistentemente en la Biblia como figuras masculinas, y nunca específicamente como figuras femeninas. Génesis 18:2, 16, Génesis 19:1, 11. 3. Esto plantea una pregunta debido a la probable conexión entre los seres angelicales caídos y la sexualidad humana descrita en Génesis 6:1, 8 y Judas 6-7. Sin embargo, las palabras de Jesús no excluyen tal conexión por varias razones. Jesús habló de los ángeles de Dios en el cielo, no de los seres angelicales caídos indicados en los pasajes de Génesis y Judas. Jesús no dijo que los seres angelicales eran incapaces de expresión sexual, solo que tales relaciones no existían entre los ángeles en el cielo. No podemos estar seguros del tipo de conexión sexual indicada en los pasajes de Génesis y Judas. Es totalmente posible que la conexión no haya sido entre las apariencias materiales de estos seres angelicales y los humanos, sino que los seres angelicales malvados se expresaron a través de humanos poseídos por demonios. C. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios. Jesús demostró la realidad de la resurrección usando solo la Torá, los 5 libros de Moisés, los cuales eran los únicos libros que los saduceos aceptaban como acreditados. Si Abraham, Isaac y Jacob no vivían en resurrección, entonces Dios hubiera dicho que Él fue el Dios de Abraham, en vez de decir, yo soy el Dios de Abraham. Y, el Dios viviente es el Dios de hombres vivientes. Y Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos y son identificados como las mismas personas que vivieron en la tierra. Spurgeon. 2. Como ningún hombre puede ser un padre sin hijos, ni un rey sin un pueblo. Así, estrictamente hablando, el Señor no puede ser llamado el Dios de nadie sino de los vivos. Calvin, citado por Franz. De la pregunta de un escriba. 1, 34-36,
Pregunta de un abogado entre los fariseos: ¿cuál es el gran mandamiento? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo nos da una escena fascinante de los oponentes de Jesús trabajando duro para avergonzarlo, y trabajando sin éxito. Y se juntaron a una probablemente hace eco deliberadamente de la conspiración de los paganos contra el ungido de Dios en Salmos 2:2. Franz B. preguntó por tentarle. Esta pregunta también fue planeada como una trampa. Al pedirle a Jesús que escogiera un gran mandamiento, esperaban hacer que Jesús descuidara otra área de la ley. Y los rabinos contaron 613 mandamientos de la ley, y los distinguían entre el grande y el menor. Estos últimos consideraban que podrían ser ignorados o violados con poca o ninguna culpa. 2, 37 a 40, Jesús responde: ama a Dios y a tu prójimo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A Jesús le dijo, comprendiendo perfectamente la esencia de la ley, Jesús no tuvo dificultad en responder. En vez de promover un mandamiento sobre otro, Jesús definió la ley en sus principios centrales. Amarás al Señor con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es suficientemente claro lo que significa amar al Señor con todo lo que tenemos, aunque es imposible hacerlo a la perfección. Pero ha habido mucha confusión sobre lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Esto no significa que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a alguien más. Significa que de la misma forma en que cuidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos cuidar e interesarnos por los intereses de otros. 2. El primero y grande mandamiento, con respecto al orden, cantidad y dignidad. B. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La expectativa moral de Dios sobre el hombre se puede decir breve y poderosamente en estas dos oraciones. Si la vida de Dios es real en nuestra vida, se mostrará por la presencia de este amor por Dios y los demás. Y Moisés resumió todo en los 10 mandamientos, a los cuales, verdaderamente interpretados, todos los preceptos de las Escrituras son reducidos. Aquí Cristo convierte los 10 en 2. Paul. Jesús hace una pregunta a sus oponentes. 1, 41, 42a. Jesús pregunta sobre el linaje del Mesías. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y estando juntos los fariseos, antes de que pudieran pensar en otra pregunta para probarlo, Jesús les hizo una pregunta. B. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esto era similar a la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en Mateo 16, 13-15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús confrontó a sus oponentes con la necesidad de decidir quién era Él, conectándose a sí mismo con la comprensión del Antiguo Testamento del Mesías, el Cristo. 2, 42b. Los fariseos identifican el linaje del Mesías. Le dijeron: de David. De David. Este es uno de los grandes títulos del Antiguo Testamento para el Mesías, hijo de David. Basado en el pacto que Dios hizo con el rey David en 2 de Samuel 7, identifica al Cristo como el descendiente escogido del linaje real del rey David. Véase también Jeremías 23, 5-6, Isaías 9, 6-7 y Lucas 1, 31, 33. De David. Es posible que los fariseos no sabían o se habían olvidado de que Jesús era del linaje del rey David y incluso había nacido en Belén, la ciudad de David. Cuando Jesús recién entró en Jerusalén se notó que era de Nazaret, y tal vez su conexión con el rey David era desconocida o había sido olvidada, Mateo 21-11. 3, 43-45,
Jesús no solamente es el Hijo de David, también es el Señor de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pues como David en el Espíritu le llama Señor. Los fariseos estaban parcialmente en lo correcto al decir que el Mesías es el hijo de David. Pero no tenían un entendimiento completo sobre quién es el Mesías. Él no solamente es el hijo de David, una referencia a su humanidad, sino que también es el Señor de David, una referencia a la deidad de Jesús, el Mesías. Y la fuerza del argumento de Jesús depende de su uso del Salmo 110, el capítulo del Lat citado con mayor frecuencia en el N.T. Carson. 2. Esta es la idea comunicada en Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, y Romanos 1:4, el cual muestra a Jesús como el Hijo de David y el Hijo de Dios. No debemos descuidar ninguna de las facetas de la persona de Jesús. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y solo puede ser nuestro Salvador si es ambos. B. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? La explicación sencillamente brillante de Jesús de las Escrituras puso a los fariseos a la defensiva. Ellos no querían admitir que el Mesías también era el Señor Dios, pero Jesús mostró que esto es cierto de las Escrituras. ¿Y qué quiso decir Jesús? Solo pudo haber querido decir una cosa, que la verdadera descripción sobre su persona es Hijo de Dios. Hijo de David no es un título apropiado, solo Hijo de Dios bastará. Barclay. 4:46. Los enemigos de Jesús en retirada. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y nadie le podía responder palabra. Los líderes religiosos esperaban atrapar a Jesús y avergonzarlo frente a los peregrinos de la Pascua que llenaban Jerusalén y lo escuchaban enseñar. Sin embargo, Jesús terminó avergonzándolos a ellos. Y, sin embargo, incluso su silencio fue un tributo. El maestro que nunca fue a las escuelas correctas, Juan 7:15-18, confunde a los más grandes teólogos en la tierra. Y si su pregunta, Mateo 22:45, era imposible de responder en ese momento, un joven fariseo, que pudo haber estado en Jerusalén en ese momento, la respondería a su debido tiempo. Romanos 1:4-9-5. Carson. B. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La lógica y la retórica probaron ser inútiles para atacar a Jesús. Ahora sus enemigos usarían en su lugar la traición y la violencia. Y Jesús había terminado de debatir con los líderes religiosos. De ahora en adelante no debatiría con las autoridades, sino que los pasaría de largo y se dirigiría a las multitudes. Franz. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.